Bienvenidos a Electrotecnia. Este fue el último problema que vimos, o la última presentación que vimos, y aquí nos decía algo interesante en la ley de voltaje de Kirchhoff. Nosotros primero planteamos una circulación, de un sentido de circulación de una corriente como positivo. Entonces estamos diciendo en este caso que el sentido horario para nosotros va a ser positivo. Ahora sí, analizando las corrientes en cada rama de cada generador, yo puedo decir que las corrientes en cada rama que siguen el sentido que yo propuse son generadores positivos. Y las corrientes en sentido contrario corresponden a generadores negativos. Entonces, si analizo el generador 1, la corriente 1 va en sentido horario. La corriente I3 viene en sentido horario, pero la corriente I2 observemos que está en sentido antihorario con respecto al centro, ¿no?, del circuito, de la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, este generador 2 va a ser negativo. Y eso lo vemos acá abajo en la sumatoria de FEN, que la FEN del generador 2 es negativa. Y asimismo, recuerde, si usted invierte el generador, no solo se invierte la FEN, también se invierte la carga. Por eso aparece este menos R2 por I2, que es la resistencia interna del generador. De ahí el resto todo positivo. Importante tener y aclarar este detalle. Observe qué pasa con la resistencia R que está acá. Es simplemente positiva. Me dice que es R por I3. Con la misma estructura, ahora planteamos el primer problema de este tipo. ¿Qué me dice? Demuestre o demostrar que se cumple la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de voltaje de Kirchhoff, en la malla de la siguiente figura. Aquí tenemos una malla. Considerando como positivos el sentido de circulación de corriente hacia la derecha, o sea, sentido horario, y aplicando obviamente la segunda ley de Kirchhoff. ¿Por qué me dice esto de aplicando la segunda ley de Kirchhoff? Porque usted podría resolver esto de varias formas. Entonces, una de ellas es la segunda ley de Kirchhoff. Por eso vamos a aplicar ese mismo principio. ¿Qué nos dice? La sumatoria de FEN es igual a la sumatoria de cargas. Entonces, eso es lo que vamos a demostrar. Ojo acá. Entonces, paso a la pizarra, muestro el ejercicio y anotamos los datos. Veamos. Primero, la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de voltaje de Kirchhoff, me dice, voy a anotarla, ¿no?, que la sumatoria de todas las FEN debe ser igual a la sumatoria de todas las cargas. Y recuerde, esto es voltaje. Y nosotros para hablar de voltaje en las cargas tenemos que multiplicar resistencia por corriente. No se olvide que por ley de Ohm, voltaje es corriente por resistencia. Por eso se coloca de esta forma. Yo también podría escribir esto de la siguiente manera, para que igual aclarar ciertos detalles. Yo podría poner que la suma de todas las FEN es igual a la sumatoria del voltaje de todas las cargas. Y luego decir por ley de Ohm, allá, corriente es voltaje sobre resistencia. Voltaje, ¿a qué es igual? Esta resistencia la paso arriba a multiplicar y digo que voltaje es I por R. Y por eso el voltaje en las cargas es igual a I por R. Entonces, reescribo y digo que la sumatoria de todas las FEN debe ser igual a la sumatoria de todas el voltaje en las cargas, que es I por R o R por I. De esa manera. Por eso se escribe directamente sumatoria de R por I. Simplemente porque estamos despejando lo de la ley de Ohm. Voy a dibujar en la pizarra quitando la diapositiva. Me voy a guiar con la pantalla acá. Me dice lo siguiente. Tenemos un generador en esta zona que dice 12 voltios. Esta es la FEN. Luego, aquí ponemos generador, más menos, y me dice un ohmio. Este un ohmio tiene que ver con la resistencia interna. Va hacia arriba. Voy a tratar de dibujarlo tal cual, ¿no? Está en la gráfica. Luego tenemos acá una resistencia de 3 ohmios. Ya voy a escribir las corrientes, todavía no lo he hecho, por si acaso. Tengo acá otro generador. Este generador dice 4 voltios. Me dice más, menos, generador, un ohmio. Y luego sale hacia arriba una resistencia de 2 ohmios
y entra a otro generador. Aquí me dice más menos 11 voltios y 1 ohmio. Se unen en este extremo y tenemos ahí prácticamente el sistema, ¿no? Dibujado. Ahora, las corrientes. Bueno, aquí me dice que tengo una corriente I1 en ese sentido y esta corriente I1 vale 1 amperio. Por acá me dice que tengo una corriente I2 en este sentido y vale 2 amperios. Luego me dice que tengo aquí abajo una corriente I3 en este sentido y esta corriente vale 1 amperio. Y para terminar tengo una corriente aquí arriba en esta dirección que es I4 y vale 3 amperios. Lógico, la corriente que yo voy a plantear como positiva, la que me dice el ejercicio es la siguiente. Es una corriente en sentido horario, que vamos a llamarla I, porque aquí tengo I1, I2, I3, I4. Esta va a ser I, mi corriente positiva. Están todos los datos del ejercicio. Lo que me pide el ejercicio es simplemente una frase. Me dice demostrar si se cumple la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, ¿qué me decía la ley? Ya lo tenemos acá arriba, ¿no? Que la sumatoria de Fenn debe ser igual a la sumatoria de todos los voltajes de las cargas. Entonces, primero voy a identificar si todos los generadores cumplen con la conexión. Veamos, esta corriente I1 de este generador está en el mismo sentido, por ende, cumple. Acá, esta corriente I4 está en el mismo sentido que la corriente I, sí cumple. Este generador aquí abajo, corriente I3, sí cumple, observe, va hacia la derecha, va hacia la izquierda, va hacia la izquierda, va hacia la izquierda, sí cumple. Pero, observemos de este lado, I2 va hacia arriba y mi corriente positiva va hacia abajo. Entonces aquí hay un detalle, Esta corriente no cumple, este generador aparentemente está conectado al revés. Y aquí sabemos que va a ocurrir algo con la FEN y la resistencia interna. Como ya hemos identificado que tenemos un generador que aparentemente va a estar conectado al revés, comenzamos a aplicar la fórmula. Entonces digo, veamos, primero, sumatorias de FEN. ¿A qué es igual a sumatoria de la FEN? Vamos anotando entonces. Primero, FEN del generador 1, 12 voltios. Generador 2, como está al revés el generador, la FEN va con signo negativo. Aquí tenemos signo negativo, recuerde, porque el generador está conectado al revés, porque las corrientes no coinciden. Menos 11 voltios. Generador 3 está en el mismo sentido, va con más 4. Y generador 4, bueno, aquí no hay generador 4, importante, analice el sistema. No hay generador en esa rama. No hay generador en esa rama. Como no hay más generadores, ya hemos sumado toda la FEN. Tenemos una FEN aquí y una FEN acá. Ahí tenemos las 3 FEN. ¿A cuánto da esta sumatoria de FEN en el sistema cerrado? Nos da como resultado 5 voltios. Quiere decir que un lado de la igualdad, recuerden que esto es una igualdad, vale 5. Si voy a demostrar, obviamente, que esté todo correcto, ¿cuánto debería ser esto del lado derecho? También 5, para que 5 sea igual a 5. Veamos si se cumple. Y aquí empieza lo interesante, ¿no? Sumatorias de voltajes en las cargas, o en otras palabras, R por I, o I por R. Empiezo. Vamos a hacerlo un poquito más a la izquierda, por si acaso no entren todas las cargas. Sumatoria de R por I. Aquí es igual. Empezamos por arriba. Resistencia interna, 1 ohmio. 1 por corriente que está aquí arriba, 1 amperio. 1 por 1. Esto lo podemos poner en paréntesis para tener en consideración que eso va solito. Más. Y aquí viene el detalle. Viene más, pero
viene el generador que está al revés. Por ende, aquí me borro este signo y le pongo menos, porque este generador, recuerde, está al revés. Entonces me queda un ohmio de la resistencia interna por 2 amperios, que es la corriente. Ahí, esa es la resistencia interna del generador. ¿Y qué ocurrirá con la siguiente resistencia? Porque aquí también tenemos una carga. Pues también va con signo negativo. Menos 2 ohmios por la corriente de esta rama, que son 2 amperios. Importante, todas las cargas que van a aparecer donde hay un generador inverso van a ir con signo negativo. Todas las cargas que aparecen en una rama donde hay un generador al revés van a aparecer en la sumatoria con signo negativo. Luego, ya pasamos esta resistencia, vámonos al generador 3. Tengo resistencia interna, aquí más un ohmio por 1 amperio. Aquí ya es más porque el sentido sigue. Y por último, tenemos esta última carga y tenemos más 3 ohmios por 3 amperios. Y ahí tenemos todo el proceso de operación. Vamos a intentar ir resolviendo toda esta operación. En este caso, 1 por 1, obviamente es 1, menos 1 por 2 es 2, menos 2 por 2 es 4, más 1 por 1 es 1, más 3 por 3, 9. Y ahí tenemos la sumatoria de los voltajes en las cargas. ¿A cuánto equivale esa sumatoria? Hagamos la operación. Coincide que sale 5. ¿Qué significa eso? Que efectivamente se cumple la ley de voltaje de Kirchhoff. Todo el voltaje de la FEN es igual al voltaje en las cargas. 5 igual a 5. Hemos demostrado que se cumple en esta malla la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Por qué en esta rama todas las cargas van a ser con signo negativo en la sumatoria? Porque lo que va a estar al revés, obviamente, es la corriente. Y si usted se fija, es R por I, R por I. Como esta corriente es inversa, recuerde, inversa, va a ser una corriente negativa. Por ende, un ohmio por corriente negativa es negativo. 2 ohmios por corriente negativa es negativo. Por eso todos los términos de esa rama están en negativo, como se muestra aquí en la sumatoria. Si hubiera otra rama también inversa, pasa exactamente igual. Coloca todos los términos, y ojo, lo que yo digo, ¿no? De la rama. Y acuérdense lo que nos decía la teoría, que era una rama. Es la unión o los elementos que están entre 2 nodos. Y aquí hay 2 nodos, porque el circuito estaba de esta forma. Había más conexiones. Yo solo lo corté ahí, pero esto tenía más conexiones. Involucra, obviamente, que hay otros elementos. Entonces, aquí hay una rama. Aquí tenemos una rama. Por eso hablo de que todos los elementos de la rama van a llevar negativo. Cuando hay un generador al revés. Esta corriente es negativa, es inversa. Pasamos a la presentación y ahora vamos a trabajar en la sesión, ahora, este segundo problema. Me dice, calcular aplicando la segunda ley de Kirchhoff, o sea, la ley de voltaje de Kirchhoff, la fuerza contraelectromotriz del motor de la siguiente figura. Aquí está el motor, este es el generador. Si el amperímetro indica una intensidad de 10 amperios, o sea, aquí hay 10 amperios, y como se da cuenta usted, es una sola malla, toda la corriente del sistema va a ser 10 amperios. Me pregunta, ¿cuánto vale esta fuerza contraelectromotriz? Usemos la segunda ley de Kirchhoff.
Una vez presentado el gráfico, de aquí está la pizarra, preguntamos si la fuerza contra la electromotriz debería ir a la izquierda o a la derecha. Y efectivamente, recuerde lo que nos decía la teoría. La fuerza contra la electromotriz es una tensión o un voltaje que se opone a la generación. Entonces, correcto, va a la izquierda, pero ¿con qué signo iría? Si ya sabemos que la fuerza contra la electromotriz se opone a la generación. En otras palabras, esto va a la izquierda con signo negativo, porque se opone. Y eso lo decíamos en la teoría, lo vimos en la presentación e incluso en los ejercicios. Entonces, ¿qué hago primero aquí? Una corriente. Voy a decir que mi corriente tiene este sentido. ¿Por qué este sentido? Porque es el sentido del amperímetro, que ya sé que marca 10 amperios. Entonces, esta corriente va a ser mi corriente positiva. Este es este sentido de corriente. Y voy a armar mi ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Cómo nos quedaría? Analicemos. Primero, la sumatoria de FEN. La FEN del generador, 120 voltios. ¿Hay más FEN? No, pero está la fuerza contra electromotriz, que sabemos que es negativa. De esta forma. Menos fuerza contra electromotriz, que no la conozco. ¿A qué va a ser igual? A la sumatoria de todas las cargas. I por R. Primero, resistencia interna del generador, 0,1 por la corriente, que son 10 amperios, más 0,2 por la corriente, que son 10 amperios. Importante, aquí, bueno, saltémonos al conductor acá abajo, más 0,2 por 10, que es la corriente. Importante también aclarar que es lo siguiente, estas dos resistencias, ¿qué nos simbolizan? Recuerda, en los ejercicios, esta es la resistencia en el conductor, porque recuerda que aquí estamos planteando ya todos los parámetros eléctricos del sistema. Esto sería la resistencia en el conductor. Y obviamente, como hay dos conductores, se colocan las dos resistencias. Repito, importante tener en consideración esos detalles. Ya no planteamos un circuito básico donde hay una resistencia y una fuente, sino más bien las resistencias en los conductores. Y aquí nos falta tomar en consideración la resistencia interna del motor. ¿Qué ocurre acá? Si bien la FEN la coloqué del lado izquierdo, porque sabemos que se opone a la generación, esto no influye o no significa que vaya a colocar aquí la resistencia interna con negativo. Cuidado, no, porque esta corriente sigue el mismo sentido. Por ende, coloco de forma positiva mi resistencia interna del motor, porque es una carga, por la corriente que son los 10 amperios. Entonces, ahora sí tenemos todos los términos. Vamos a resolver los términos de la izquierda antes de pasar a despejar la fuerza contra electromotriz. ¿Y qué nos quedaría? Pues analicemos. 0,1 por 10 nos da 1. 0,2 por 10 nos da 2. Más 0,2 por 10 también nos da 2. Más 0,15 por 10 nos da 1,5. Sumando todos estos términos, nos queda que 120 menos la fuerza contra electromotriz es igual a ¿cuánto? Sumando todos los términos que tenemos en la parte inferior, vamos a anotarlos acá arriba, nos queda que 120 menos la fuerza contra electromotriz es igual a 6,5, la sumatoria de todos estos términos. Despejamos la fuerza contra electromotriz de este sistema y nos queda que es igual a 120 menos 6,5. ¿A cuánto equivale la fuerza contra electromotriz en nuestro sistema? Obtenemos una fuerza contra electromotriz de 113,5 voltios. Y esa sería la fuerza contra electromotriz presente en nuestro motor. Empleando la ley de voltaje de Kirchhoff, hemos resuelto este problema planteado. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.